primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia, Mariela, Laura y Sime. En primer lugar, me gustaría aclararles en el sentido de que el abordaje del tema que hemos propuesto lo voy a hacer desde la perspectiva geográfica, ¿no? La perspectiva de la ciencia o de la disciplina geográfica, que es la que desde la perspectiva que yo pretendo abordar y dictarles bueno, lo que yo he incursionado sobre el tema. ¿Bien? La motivación, ¿no? En un primer lugar, tenemos que la validación de los mapas y usos de cobertura depende de la calidad de los datos de campo en un primer momento, porque sabemos que también esta validación se puede hacer también con datos colectados de forma remota, ¿bien? Pero en este caso se está dando énfasis en el momento de los datos de referencia y de los datos estimados por sensores remotos, la importancia de incorporar, ¿no?, a este proceso, al proceso de validación, al proceso del mapeo, los datos de campo. En ese sentido, permiten contrastar las estimaciones satelitales con aquello que es observado en terreno. ¿Bien? También es importante, y hemos visualizado en la práctica, en algunas salidas de campo que hemos podido realizar, ¿no?, su correcta planificación y una metodología que es previamente establecida con antelación, y no solo establecida, sino que ya está bien configurada para que podamos tener que los datos sean colectados con el mayor grado de fiabilidad posible para que puedan después ser utilizados en el marco de la validación. Me gustaría también, que no es una cuestión, puede ser una cuestión puramente semántica de palabras, pero fue algo que en su momento Humberto Barbosa en algunas de las reuniones siempre nos ha traído a consideración, ¿no?, la diferencia o la distinción entre estimar, ¿no?, o una estimación satelital en este caso, porque estamos hablando de una teledetección con satélites, con aparatos o instrumentos que están orbitando la Tierra, pero en este caso también se hace referencia a drones, ¿bien? Y lo que es una medición, ¿no?, una medición de campo. Entonces, un pequeño cuadrito esquemático muy rápido y muy simple, ¿bien?, en el sentido de que la estimación, ¿qué representa? ¿No? Un valor derivado del proceso o del procesamiento, ¿no?, de señales electromagnéticas captadas a partir de este sensor, ¿no? En este caso, como hablamos ahora, puede ser o sea, lo importante es que, como también la propia definición de teledetección, ¿no?, de que no haya el contacto entre el blanco y el instrumento, ¿bien? En este caso, la medición, ¿no?, que es un valor físico observado directamente en la superficie de la Tierra. Ahí sí, en principio, con un contacto. ¿Bien? ¿Cómo se obtiene? A partir de la radiancia medida por el sensor, ¿bien?, que luego se convierte en reflectancia mediante algunos modelos de calibración y corrección atmosférica. Este es un poco el flujograma que ustedes ya sé que no estamos muy bien familiarizados. ¿Bien? En este caso, lo importante es la diferenciación o algunas equivocaciones en algunos momentos en que nosotros planteamos de que el satélite o el sensor a bordo del satélite está midiendo, ¿no? En realidad, él no está midiendo, en realidad, en principio, según literatura, él estaría estimando información. Bueno, y esta estimación, ¿no?, aumentaríamos el grado de rigurosidad, el grado de acuracia, el grado de precisión de esta estimación, ¿bien?, obtenida a partir del sensor, ¿no?, con las mediciones de campo. Entonces, para plantear el problema de forma general, después nos abocaremos a lo que es la información para el mapeo de land use en land cover, ¿no?, de coberturas y uso del suelo. Sin embargo, de una forma general, nos gustaría plantear estas distinciones entre estimar y medir.
Genial, entonces. Entonces seguimos un poco más con, y también complementando, creo que lo que estaba en la filmina anterior, ¿no? El sensor a bordo de satélite estima, bien, y los datos de campo miden o verifican, aumentando o buscando un aumento en la exactitud o en la acuracia. Bien, acá estamos entonces, ya nos presentamos el problema de cómo vamos a integrar esos datos de campo y los datos satelitales. Hemos planteado, he planteado algunas herramientas que son de uso propio, ¿no? De un estudiante, de un estudiante, ya de un profesional que utiliza la teledetección como una herramienta de trabajo para la generación de mapas que pueden ser o que tienen un potencial de ser utilizados de manera científica o de manera para la gestión, ¿no? La gestión, la organización, la gestión territorial. Entonces, los puntos de campo o de referenciamiento hacemos a partir de los GPS. Ahora también tenemos a disposición una herramienta muy interesante derivada del proyecto del QGIS, que es el QField, para rellenar nuestras tablas de atributos ya directamente en campo. Entonces ya vamos a ver de la importancia de este instrumento, de esta fase, principalmente en la elaboración de la leyenda, ¿no? O del sistema de clasificación de los mapas, que es algo que muchas veces se pasa un poco desapercibido y uno eh, se elabora mucha atención o le presta mucha atención a la parte técnica, a la parte quizás de la resolución de problemas del algoritmo o de la clasificación, sino tanto desde una perspectiva geográfica, de una perspectiva ambiental, tomarse el tiempo de la elaboración de la leyenda, ¿no? De cuáles van a ser el sistema de clasificación o las clases que van a componer el mapa, es un momento imprescindible, bien, al momento de ese flujograma de la elaboración de los mapas de uso y cobertura. Bien. Di Gregorio ya nos apunta esto, bien. Entonces, y la experiencia mínima y poca que tengo también me ha apuntado un poco en ese sentido. Entonces, el QField ya la presentaré a esta herramienta, pero es sumamente importante para que podamos hacer esta primera lectura bien del terreno y elaborar nuestras clases. ¿Bien? En segundo momento, cómo se vinculan bien los píxeles del mapa clasificado. También es importante, hay algunos test estadísticos que se aplican para poder introducir estos datos de campo que Jensen o sea, no recomienda designarles como verdades de campo, sino como datos de referencia, ¿bien? Porque también son datos que están en cierta medida siendo estimados, están en campo, pero están siendo estimados. Entonces, ese término de verdad de campo, Jensen no nos recomienda la utilización, sino que datos de referencia. ¿Bien? En un tercer momento, ¿qué variables se comparan? ¿No? Entonces, vamos a comparar la reflectancia, ¿bien? La clase de cobertura, si ya tenemos un mapa elaborado, o algún tipo de índice, como puede ser el índice del EDDBI. Un pequeño esquema del tipo de flujograma, medición de campo, el procesamiento de esos datos. El procesamiento puede ser desde una planilla de Excel con latitudes y longitudes y el tipo de cobertura, ¿bien? O puede ser algo ya un poquito más complejo a partir de un dato colectado con un espectro radiómetro. Después, esto vamos a asociar a partir veremos cómo la matriz de confusión nos ayuda a hacer esa asociación entre datos de referencia y datos datos que son derivados, ¿no? En el caso si es un dato, si es ya una asignación de un tipo de cobertura a un valor de reflectancia, ¿bien? Y ahí, en final, después una validación del mapa que tendremos una métrica, ¿no? Que nos dirá si ese mapa tiene un grado de
de exactitud, de precisión fiable, o tendremos que ajustar algunos de los parámetros que fueron utilizados. Bueno, entonces acá un poco mostrarles el instrumental, ¿bien? Un GPS, GPS profesional, un X-Trex 10, que es un poco el mínimo instrumental profesional que podemos utilizar. Después un poco la pantalla del QField, que es una aplicación que podemos utilizar en nuestros smartphones, ¿bien? Importante también entonces destacar ahí un poco la visualización o la propuesta visual, una propuesta muy amigable y que está directamente vinculada por sincronización a nuestros proyectos en el QField, en el QGIS, perdón. Y después un espectroradiómetro de campo, que es el que es también propiedad del el Instituto Gulich. Posee un instrumento de esto y que algunos hemos tenido la oportunidad de ir a campo con este instrumento y el equipo. Bueno, entonces el primero, ¿no? es algo que, bueno, que lo podría pasar rápidamente, pero me gustaría, bueno, un poco abocarnos a eso, porque es para los datos, para la validación principalmente de los datos del mapeo de campo, ¿no? Cuando hacemos mapas de cobertura, esa localización, en este caso nosotros podremos utilizar únicamente la localización en dos dimensiones, ¿no? En una latitud y una longitud que está proyectada sobre el sistema de coordenadas. En este caso el sistema de coordenadas puede ser el WGS84 o el PostGres 07, ¿no? Que el sistema de referencia de coordenadas oficial de la República Argentina, ¿bien? Entonces, en este caso, sí, nuestros mapas estarían o van a estar en PostGres 07. También es importante que ya desde el principio podamos colectar información en ese sistema de coordenadas, para también no tener ningún tipo no de error, pero sí de una imprecisión, principalmente pensando en que la realidad, ¿no? o la ecología, difícilmente vamos a tener las áreas core, pero hay muchas áreas de borde. Entonces, como el mapa después ese modelo de la realidad va a dividir, ¿no? los distintos tipos de cobertura, ¿bien? En clases muy separadas, donde existe un borde en principio muy preciso, pero que en realidad en el campo percibimos que es una pequeña área de transición mayor o menor, pero que no ocurren esas manchas, como son las manchas que luego después son proyectadas en el modelo. ¿Bien? Entonces acá tenemos únicamente esta ilustración, ¿bien? Y en 3D, cuando necesitamos incorporar la variable de altitud o de altimetría, entonces ya estaremos tratando de una perspectiva en 3D. ¿Bien? En este caso, también mostrarles la tabla de atributos, bien, con las filas y columnas. Acá es únicamente no está rellenada, pero bueno, lo que sí es que uno puede ya ir al campo, ¿bien? Con los atributos ya preconfigurados, ¿no? Y rellenarlos en terreno. Entonces, esto es algo que nos facilita, minimiza los errores, ¿no? Porque no tenemos que, en principio, como una planilla a mano y después traspasar o pasar esos datos a la planilla de campo, al ambiente virtual o digital, sino que los datos ya son colectados en el punto que colecta el GPS, en este caso el GPS que tiene el teléfono, ¿no? Y podemos trabajar offline también, porque bueno, trabajaremos con mapas que ya están previamente cargados, pero esa importancia de que los datos de forma automática después pueden ser sincronizados a nuestro proyecto en el QGIS. Bueno, en sentido ya de la exactitud, bien, es sumamente importante, yo creo que plantear, ¿no? que el core, ¿no? Lo más grueso, lo más importante de esta etapa de la exactitud es la matriz de confusión, ¿bien? Que es el momento en que se superponen
los valores que fueron colectados en campo, ¿no? O los valores que fueron designados a partir del clasificador. Entonces tenemos filos y columnas de esta matriz, en donde esta columna, esta es la diagonal, ¿bien? Nos indicaría, acá tenemos un ejemplo a la izquierda, un ejemplo de una matriz de confusión, a donde la diagonal nos indicaría esa superposición, a donde se ha superpuesto el valor que ha clasificado el caso, si estamos haciendo una clasificación por supervisada o no supervisada, ¿bien? Pero el resultado de esa clasificación, ¿bien? Va a ser contrastado con los valores de referencia, no la verdad de campo, o sea, los valores de referencia, que esos valores pueden ser de campo o no, ¿bien? Eso es importante aclarar. Lo importante es que la matriz de confusión funcionaría para contrastar, para superponer esos y verificar cuáles píxeles, ¿bien? Fueron clasificados, ¿bien? Con los dos grupos, el grupo de entrenamiento y el grupo de clasificación. ¿Bien? Esto después se resuelve de forma técnica, ¿no? Una forma técnica en el sentido de que el algoritmo lo va a hacer, pero también lo podemos hacer con los valores, ¿no? Podemos después apuntar o realizar lo que es la producción, no, la acuracia total, o sea, la precisión total, la producción del usuario. Eso lo podemos hacer de forma manual a partir de los valores que nos brindan los algoritmos o la parte más técnica a los valores que tendremos. Bien, entonces eso después es algo relativamente simple de calcular. ¿Bien? En un tercer momento también, ¿no? Acá un poco esta filmina pretende extraernos de cómo el espectroradiómetro funciona, ¿no? Ese EFOB que tiene, que en realidad también es un poco, ese es el mismo funcionamiento que tendrá el sensor, ¿no? Si estamos hablando de un sensor óptico a bordo de los satélites que tienen por misión la observación de la Tierra, ¿no? De los recursos naturales. Entonces, un poco acá, Tefilmina nos trae bien el mecanismo, bien. Entonces, nos pretende que la radianza sería, ¿no? La cantidad de energía que el sensor recibe desde una superficie. En este caso sabemos que las condiciones físico-químicas de los distintos componentes, ¿no? De la superficie de la Tierra, ¿bien? Van a tener una respuesta espectral distinta, ¿bien? Entonces, a partir de esa reflectancia, ¿bien? Esa porción de energía es reflejada por la superficie y después se transforma en un valor de porcentaje, ¿bien? Que vamos a después también poder generar nuestras firmas espectrales, ¿bien? Para poder hacer nuestros análisis. De qué otra forma después esto también se integra, ¿no? A los datos, ya los datos de validación de los sensores. Bien, acá tenemos un ejemplo de un píxel, podría ser de la constelación, de la serie Landsat, ¿no? Que son píxeles de 30 metros, entonces estamos hablando de 900 metros cuadrados, ¿bien? En donde hay una metodología de trabajo donde en una grilla, ¿no? En una grilla menor, ¿no? 5 por 5 o 10 por 10, adentro, internamente a estos píxeles, ¿bien? Se podrían colectar o se colectan eh, estos datos de referencia de campo que luego son promediados, ¿no? Entonces nosotros sabemos que también que dentro de un píxel de 30 metros no es uniforme la respuesta espectral, sino que ese valor que se asigna al píxel es un promedio, ¿no? de estos IFOB, el IFOB de un espectroradiómetro, si estamos un poco estimando en 30 centímetros, ¿bien? Entonces podremos luego sumar y promediar eh, estas respuestas espectrales de de distintas mediciones para así un poco comparar el dato de campo con el dato estimado por el sensor.
Bueno, acá en campo, algunas de las situaciones o algunas de las realidades que nos ha tocado en el sentido de, son apenas dos o tres, yo tuve la oportunidad de dos o tres de participar junto al equipo del Instituto Gulich y de CONAI de Córdoba y de Buenos Aires en la realización de estos relevamientos de campo. Entonces, algunas realidades que nos tocan, ¿bien? Esto fue realizado principalmente para Córdoba y Merlo. Bueno, las referencias que he utilizado, Jensen, Compton y Green, les recomiendo una bibliografía muy interesante que es exclusivamente destinada para la parte justamente de la problemática de la precisión, ¿no? Chubieco, y después datos de entrenamiento de un sensor hiperespectral de la Agencia Espacial Alemana. Bueno. En forma de conclusión, y para cerrar un poco y abrir al debate y abrir un poco también a las consultas y aclaraciones, ¿bien? Los datos de campo constituyen un vínculo esencial entre las estimaciones satelitales y la realidad del terreno. Entonces, o sea, vimos a lo largo de la presentación de cómo vamos a integrar o cómo se puede integrar desde la perspectiva, ¿no? Eh, enfocándonos en los mapas de uso y cobertura, ¿bien? Esa integración de esos datos, ¿no? Bueno, cuáles son los instrumentos, cuál es la metodología, cuáles son los instrumentos que necesitaríamos para colectar esos datos, de qué forma se integran, la importancia ahí de la matriz de confusión, ¿no? Y después el resultado final que sería un estimativo, un valor de acuerdo a para nuestro mapa, en el sentido de, bueno, tenemos que después que ajustar algunas de las variables. Bien. Su adecuada recolección, calibración e integración son claves para garantizar la confiabilidad de los productos de uso y cobertura, en el sentido también de que hay una metodología, una forma para esa recolección, bien, metodologías para la calibración. Entonces, contar con un instrumento, por eso la importancia de mostrarles el QFIU, el GPS, o entonces este espectroradiómetro, que son instrumentos indicados para el grado de complejidad o el grado de necesidad que demandan el flujograma para la elaboración de los mapas de uso y cobertura. Bueno, entonces, muchas gracias. Eso es un poco, eso es lo que yo les quería traer como disparador para el debate, para la discusión, y a presentarles y volverles a presentar. Esto se podría ver desde distintas perspectivas, quizás una perspectiva más de ingeniería, una perspectiva más de, bueno, lo que yo en principio gustaría de traer a colación es desde una perspectiva ambiental, una perspectiva geográfica y práctica, en el sentido de mapas que después puedan ser utilizados por la gestión. Entonces, ¿cuál es el flujograma de trabajo para que estos mapas obtengan un grado de acuracia o de precisión aceptables? Bueno, muchas gracias.